Este es un ejercicio de inducción electromagnética. Me dice que tenemos un solenoide de 10 centímetros de longitud formado por 5.000 espiras que tienen un radio cada una de ellas de 4 centímetros que he pasado a metros, 0,04 metros. Por el solenoide circula una corriente eléctrica de 20 por el seno de 100 pi-t, dado en unidades del sistema internacional. Me dice que en el interior del solenoide situamos una pequeña espira perpendicular al eje del solenoide de radio 2 centímetros. Y queremos saber cuál es la corriente inducida en el interior de esta espira. Lo primero que vamos a calcular es el campo magnético en el interior del solenoide, que será un campo magnético en la dirección y sentido del eje. Por tanto, en el interior del solenoide, según la fórmula mu por n, siendo n el número de espiras del solenoide, por I, siendo I la intensidad de la corriente, partido L, tenemos el módulo del campo magnético en el interior del solenoide. Sustituyendo mu sub 0 por su valor, n eran 5.000, la intensidad es esta de aquí, y la longitud del solenoide 0,1 metros, sustituimos, operamos, y nos resulta un campo magnético en el interior del solenoide de módulo 1,26 por el seno de 100 pi-t teslas. Ya tenemos pues el campo magnético en el interior del solenoide, que será un campo magnético perpendicular a la espira que hemos situado dentro del solenoide. Si queremos saber el flujo que atraviesa dicha espira, será B por S, siendo B el campo magnético y S el vector superficie. Sabemos de matemáticas que el producto escalar de dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. B de arriba 1,26 por el seno de 120 pi-t. La superficie de esta espira de 0,02 metros es pi por el radio al cuadrado, por el coseno de alfa, coseno de 0. ¿Qué es alfa? El ángulo que forman el vector campo con el vector superficie. Como ya he explicado en algún otro vídeo que podéis encontrar en academiaalcover.es, visitad la web y lo veréis, cuando yo tengo un campo magnético perpendicular a una espira, mi mano es una espira, resulta que el rotulador negro, ¿qué es? Es el vector superficie, que por definición es un vector perpendicular a la superficie cuyo módulo coincide con el área de la espira. Por tanto, campo magnético, rotulador naranja, perpendicular a mi mano, que es la espira. Entonces, el campo magnético y el vector superficie son paralelos, de ahí que el ángulo valga 0. Operando nos queda un flujo de 1,58 por 10 a la menos 3 seno de 100 pi-t, dado en unidades del sistema internacional en Webers. Ya hemos hallado, apartado A, el flujo que atraviesa la espira. Es un flujo que depende del tiempo, por tanto, es un flujo variable. Y me preguntan cuál es el valor de la fuerza electromotriz máxima provocada por esta variación de flujo. Pues, según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz sería menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Es decir, debemos derivar esta expresión teniendo en cuenta que la variable es el tiempo.
Por tanto, 1,58 por 10 a la menos 3, y la derivada de esta expresión es la derivada de esto, 120 pi por el coseno del mismo ángulo. No es más que una derivada muy sencilla. El papel de la t, para que os hagáis una idea, es como el papel de la x cuando derivamos en matemáticas funciones trigonométricas. La derivada del seno de kt es k por el coseno de kt. Por tanto, ya hemos hallado la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Pero lo que me preguntaban era el valor máximo de esa fuerza electromotriz. Recordad que el coseno de un ángulo es una magnitud que va desde menos 1 hasta 1. Tanto el seno como el coseno de un ángulo toman valores entre menos 1 y 1. No pueden tomar valores por encima del 1 ni por debajo del menos 1. Por tanto, el valor máximo del coseno sería 1. Si sustituimos el coseno por 1, se va, y esta expresión que me queda es el valor máximo de la fuerza electromotriz. Por tanto, el valor máximo de epsilon es 1,58 por 10 a la menos 3 por 120 pi, y esto nos da 0,6 voltios. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, visitad la web Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.